Mi nombre es Eugenio Fernández Vicente, soy profesor titular del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Alcalá y en la actualidad pues, soy el director del Grupo de Investigación y Desarrollo en análisis complejo de problemas basados en tecnologías como la inteligencia artificial. Mi trayectoria profesional arranca ya por los 80 cuando empecé a estudiar informática y a partir de ahí, bueno, pues tanto en el ámbito docente de investigación como en el ámbito profesional en empresas he ido desarrollando mi labor en materia de las tecnologías, pero siempre desde los años de finales de los años 80, en principio de los 90, en relación con la inteligencia artificial. Esto es, mi trayectoria profesional siempre ha estado dedicada a la inteligencia artificial, que bueno, pues ahora ha sufrido un proceso de boom y democratización, y fundamentalmente relacionada con el desarrollo de aplicaciones y de resolución de problemas basada en esta tecnología en las empresas. Pues la línea de investigación de mi grupo fundamentalmente se puede definir en términos de complejidad como palabra clave. Esto es, nosotros a lo que nos dedicamos es a resolver problemas para empresas habitualmente grandes en los cuales hay una alta incertidumbre, de forma que las empresas no son capaces de resolverlos, ni tampoco se los puede resolver otras empresas asociadas o subcontratadas, porque se requiere una alta investigación y ahí es donde entramos nosotros a resolverlas con tecnología 5.0, fundamentalmente inteligencia artificial. Pues es importante para la sociedad porque resolvemos problemas que tienen una incertidumbre para las empresas que siempre buscan abordar problemas para llevarlos al ámbito social, al ámbito de la sociedad, como puede ser la movilidad, la logística, el transporte o ahora que está de moda la defensa. Y en este sentido, al resolver esos problemas con alta incertidumbre, si esa resolución es satisfactoria, lo que provocamos es que la empresa pueda sacar un nuevo producto y, en su caso, un nuevo servicio que obviamente va a ahondar en beneficios de la sociedad en todos los niveles. Pues el mayor reto, podríamos decir, desde el punto de vista tecnológico y por el tipo de problemas que nosotros resolvemos, es el convencer a las empresas de la necesidad de hacer un proceso de indagación planificada en términos de investigación para llegar a la conclusión de si el problema es resoluble o no. Esto es, la problemática que existe en la actualidad es que fundamentalmente con la inteligencia artificial se ha creado como un halo de tecnología maravillosa que parece que lo resuelve todo. Hasta que se produjo este boom, las empresas esto lo entendían y sabían que había problemas que podían resolverse y otros no, y que la inteligencia artificial, como otras tecnologías, pueden resolver unos problemas u otros no. Esto ha desaparecido y se ha creado como una especie de sensación de que todo es resoluble con inteligencia artificial, y nuestro grupo, el reto que tiene ahora mismo, porque solo trabajamos de esta manera, es el intentar convencer a las empresas que necesitan hacer un proceso de indagación previa, que habitualmente dura un mínimo de 3 meses, entre 3 y 6 meses, para tomar una decisión sobre una cuestión muy importante, y es el problema es resoluble o no, y si es resoluble con inteligencia artificial. Esto es un reto grande, puesto que nos encontramos multitud de competidores en términos de otros grupos de investigación, de otras empresas, etcétera, llamados expertos en inteligencia artificial, que directamente le proponen una solución a la empresa y les dice que el problema es resoluble, cuando en la mayoría de los casos eso no se sabe porque es la propia idiosincrasia de la inteligencia artificial, la incertidumbre. Pues como nosotros trabajamos con problemas complejos y problemas que a priori la mayoría de las veces no se sabe si son resolubles, lo que más nos emociona es cuando a priori somos capaces de decirle a la empresa que un problema tiene alta probabilidad de poder ser resuelto con técnicas 5.0, fundamentalmente inteligencia artificial. Entonces, eso nos emociona mucho porque evidentemente le estamos dando una solución a las empresas. Por contra, evidentemente es ingrato cuando a una empresa le tenemos que decir que su problema entendemos que no es resoluble. Y la máxima satisfacción es una vez que creemos, hemos encontrado una solución a un problema y nos ponemos manos a la obra y se les desarrolla el sistema que requiere la resolución. La máxima satisfacción es cuando la empresa lo pone en producción y al cabo de un cierto periodo de tiempo nos dice que esa solución está alineada con el negocio, es decir, en términos de los parámetros de negocio, económicos, sociales, los que sean, está produciendo un beneficio a la empresa y por ende a la sociedad. Eso es, digamos, es el culmen de la satisfacción cuando desarrollas una investigación y un proyecto de este tipo. Bueno, pues la palabra clave es aprender. Esto es,
A día de hoy, y con la evolución tan rápida de la tecnología, se está sustituyendo el aprendizaje por el uso. En los alumnos, nuestros estudiantes, en general, no solo de nuestra universidad, lo que quieren es que se les explique de manera rápida cómo usar una tecnología para rápidamente ponerla en producción y obtener resultados. Y esto es un problema. Y es un problema porque todo requiere de un aprendizaje y lo que debe entender un estudiante es que la inteligencia artificial requiere un aprendizaje muy profundo de muchísimos años. Yo soy ingeniero en informática, doctor en informática, en inteligencia artificial. Llevo desde finales de los 80, mi primer proyecto de fin de grado, finales de los 80, era de inteligencia artificial, redes neuronales artificiales aplicadas a finanzas. Llevo décadas trabajando en esto y no dejo de leer y de aprender. Y es más, jamás permito que nadie me hable y me diga y me presente como experto en inteligencia artificial, porque en mi grupo de investigación lo que hacemos fundamentalmente es colaborar con otros grupos expertos dentro de la inteligencia artificial en áreas muy concretas. Nosotros dominamos una serie de áreas, pero no todas, ¿no? Cuento esto para que el estudiante sea consciente de que esto requiere un aprendizaje de mucho tiempo y muy profundo. Y pongo un dato. Nosotros en nuestros proyectos, a través de becas, contratos de investigación, etcétera, incorporamos alumnos y fundamentalmente el perfil que buscamos es un alumno que al menos tenga un grado en tecnología, principalmente informática, inteligencia artificial, que ahora ya hay grados, telecomunicaciones, pero que además tenga una especialización a nivel de máster o de posgrado en inteligencia artificial. Ese alumno entra como becario. Y ese alumno no tiene ninguna toma de decisión inicial, es decir, va a estar guiado desde el principio. Quiero decir con esto, el nivel de aprendizaje que requiere la inteligencia artificial bien hecha, con conocimiento, requiere un nivel de máster para empezar y a partir de ahí seguir aprendiendo y evolucionar en el ámbito profesional o en el ámbito académico hacia el doctorado, si se quiere, para seguir aprendiendo. Entonces, en ese sentido, sé que es desalentador para muchos alumnos que entienden que ellos quieren un aprendizaje rápido, pero yo siento decirlo, ese aprendizaje rápido no existe. Existe sí el aprendizaje rápido en términos del uso de inteligencia artificial, por ejemplo, IA generativa, como puede ser un uso especializado tipo ChatGPT, Gemini, este tipo de herramientas, pero eso no deja de ser un uso profesionalizado. Eso es lo que hablábamos antiguamente de los informáticos no profesionales, pero el superinformático, ¿no? Digamos que era alguien que tenía básicos conocimientos de informática y hacía labores un poquito más allá. Esto sería lo mismo. Pero si un alumno de verdad se quiere meter en el mundo de la inteligencia artificial y dirigir su trayectoria profesional hacia ahí, es aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Y si va a empezar ahora a la universidad, le diría que se haga el grado de inteligencia artificial, que después obligatoriamente le diría que se haga un máster, que empiece a trabajar y a partir de ahí que siga aprendiendo. O sea, la inteligencia artificial no es cualquier tecnología y no es la informática clásica de toda la vida. Requiere un aprendizaje muy profundo. No es aprender a programar en un lenguaje de programación y ya está. No, es otro mundo. Entonces, que esto también, evidentemente, parece que estoy contando como que es algo de mucho tiempo tal, pero evidentemente es lo que abre un nicho. Y ahora que estamos en el boom de la inteligencia artificial y como todas las burbujas, pasó con las .com, la informática, etcétera, se acabará pinchando, al final lo que quedará y a lo que las empresas recurrirán será a la inteligencia artificial de calidad, a esos profesionales de calidad. Y ahí es donde yo entiendo que deben apostar los alumnos, por una formación de calidad. Pues en nuestro grupo de investigación la inteligencia artificial es el core, es el núcleo desde los inicios. Nosotros llevamos trabajando en inteligencia artificial muchísimos años, en mi caso, que soy el de mayor edad, desde finales de los 80, principios de los 90, desarrollando proyectos para empresas. Fundamentalmente nosotros somos un grupo digamos, aplicado. Es decir, nosotros hacemos una investigación y desarrollo, pero siempre aplicado a empresas a resolver problemas que la empresa plantea, ¿no? Entonces, siempre hemos utilizado la inteligencia artificial como core, como núcleo, evidentemente aderezado con otra serie de tecnologías también clásicas desde el mundo del desarrollo, y cuando apareció el cloud desarrolláramos los núcleos de las soluciones con inteligencia artificial, pero iban luego a un cloud, y así sucesivamente a medida que han ido apareciendo otras tecnologías 4.0 y 5.0, que es lo que estamos ahora, pues las hemos ido incorporando en base a la necesidad, ¿no? Por poner un ejemplo, pues ahora utilizamos muchos sistemas de Internet de las Cosas, IoT, ¿no? Porque son los sistemas que nos permiten nutrir nuestro núcleo de inteligencia artificial de datos en tiempo real, ¿no? Entonces, trabajamos con un elenco de tecnología muy variado, 5.0 y 4.0,
pero siempre la inteligencia artificial ha sido el core, ha sido el núcleo y es a lo que nos hemos dedicado siempre. Evidentemente, con los altibajos de la inteligencia artificial, tenemos que entender que ahora hay un boom de la inteligencia artificial. Todo el mundo usa inteligencia artificial y ahora todo el mundo parece que es experto en inteligencia artificial. Los que venimos ya de décadas atrás, pues hemos vivido olas de inteligencia artificial en las cuales las empresas demandaban más inteligencia artificial y otras menos. Entonces, pues nos hemos ido amoldando a esas situaciones, ¿no? Pero siempre ha estado detrás. Por eso el título de nuestro grupo de investigación lleva la palabra compleja, de complejidad, abordamos problemas de complejidad, porque eso tradicionalmente se ha asociado a la inteligencia artificial, ¿no? Y a otras técnicas matemático-estadísticas relacionadas, ¿no? Pero digamos que es el core, ¿no?, de lo que nosotros no solo hacemos ahora, sino que hemos hecho de toda la vida, ¿vale? De hace ya, pues estamos en 2025, pues 30 años llevamos ya básicamente o más en esto. Pues a un niño de 10 años yo le diría, has oído hablar de la inteligencia artificial, tienes que entender que es la última revolución tecnológica que existe, y para que lo entienda le intentaría explicar que es una revolución equiparable a cuando se inventó la electricidad o se inventaron las máquinas, ¿no?, lo que en términos de revolución industrial llamamos la máquina de vapor, ¿no? Y entonces en este sentido le que él entendiese qué supone vivir sin electricidad y qué supone vivir sin máquinas automatizadas y que haya que hacerlo todo a mano, ¿no? Entonces, en ese sentido, una vez que reflexionase eso, le diría que lo que se está produciendo ahora es exactamente del mismo calibre o incluso más, pero desde el punto de vista de los procesos que hace nuestro cerebro, es decir, desde el punto de vista de la resolución de todos aquellos problemas que ya no son físicos, que es lo que nos solucionan las máquinas, sino que son mentales, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que hace nuestro grupo de investigación con esa tecnología tan maravillosa y que como digo, ahora mismo es la gran revolución, es intentar ver con las empresas cuáles son esos nuevos retos, esos nuevos problemas que se pueden abordar, y de la mano de ellos lo que intentamos es ver si se pueden solucionar con inteligencia artificial, porque no todo es resoluble, no todo se puede solucionar, e intentamos buscar a las empresas una solución con esas tecnologías para que puedan tener un nuevo producto o dar un nuevo servicio a la sociedad. Pues sí, pues voy a contar una que cuento siempre, hay muchas. Cuando uno ya tiene cierta edad, evidentemente tiene muchas anécdotas, pero hay una que además refleja la situación actual de lo que está pasando. En la actualidad, una de las cosas que ocurre con la inteligencia artificial es que existen expertos por doquier. Los que llevamos ya desde finales de los 80, principios de los 90 en inteligencia artificial, hasta hace 5 años nos conocíamos todos. Todos sabíamos qué grupo de investigación trabajamos en inteligencia artificial, en otras universidades, sabíamos qué empresas trabajaban en inteligencia artificial, qué departamentos de I+D trabajaban en inteligencia artificial. Ahora todo el mundo sabe de inteligencia artificial y hay grupos por doquier, que lo entiendo porque es el mercado, es donde están los fondos, es donde está el dinero, es donde está la demanda de las empresas que requiere muchas soluciones basadas en inteligencia artificial. Pero claro, el problema que ha provocado esto es que, a diferencia de tecnologías clásicas del mundo de la informática o las telecomunicaciones, que son más exactas, que se pueden aprender en tiempo, digamos, más rápido, que no quieren un conocimiento de investigación tan profundo. Tú puedes enseñar a alguien a programar bastante bien en un periodo de tiempo corto, aunque solo haga eso y no sepa de base de datos o de otras cosas. El ámbito de la inteligencia artificial no, requiere un conocimiento profundo para hacer las cosas bien y entenderlas. Entonces, el gran problema que hay ahora mismo encima de la mesa y que pocos se atreven a abordar, y ahí se critica mucho la Unión Europea con la nueva ley de inteligencia artificial, pero en el fondo aborda esto también, es esa gran complejidad y ese conocimiento que se necesita. Entonces te encuentras actores en el ámbito del desarrollo de la inteligencia artificial, no digo ya la sociedad, porque el problema es que a la sociedad no se le está explicando qué es la inteligencia artificial y se le está haciendo creer que son sistemas exactos como los sistemas tradicionales de informática, y eso es mentira. Pero bueno, eso es otro debate. El problema es que hay muchos actores de desarrollo de inteligencia artificial que no saben realmente lo que es la inteligencia artificial, cómo funciona, qué capacidades tiene, si puede resolverse un problema o no, el grado de incertidumbre, etc. Y voy a la anécdota, y es una de las 5 grandes, no voy a decir el nombre, empresas tecnológicas mundiales que todos conocemos, ¿vale?, sentados a la mesa con 6 personas expertas en inteligencia artificial, nos propusieron un proyecto de grandes dimensiones, un proyecto interesante, un proyecto que ellos no eran capaces de resolver, y nos proponían, era un proyecto basado en análisis de sentimiento de las personas en redes sociales, porque ellos tienen millones de personas, ¿no? Y era analizar su sentimiento hacia determinadas cosas, que por privacidad no puedo decir,
para ellos evolucionar sus herramientas, ¿no? Bien, hasta ahí perfecto, era un reto interesante. La gran sorpresa vino cuando nos propusieron, por boca de uno, pero de acuerdo a las 6 personas, que el sistema la teníamos que resolver, era un problema de predicción, teníamos que predecir, ¿no?, el sentimiento de personas y nos obligaban a que deberíamos utilizar sí o sí un sistema que ellos tenían entrenado para reconocimiento de imágenes. Es decir, ellos tienen un sistema de inteligencia artificial muy sofisticado que todos conocemos y que todos usamos casi todos los días, que reconoce imágenes, es decir, te coge una imagen y con una tasa muy alta de acierto te dice esto es una caja, o esto es un coche, o esto es una rueda, etcétera, ¿vale? Perfecto. Es una red neuronal muy sofisticada que está entrenada para eso. Está entrenada para eso. Pues decían que debíamos coger ese sistema ya entrenado y toquetearle para ahora reentrenarle para que fuera capaz de predecir el sentimiento de las personas. Eso desde el punto de vista conceptual es una auténtica barbaridad. O sea, eso es, como siempre digo yo, de infantil de inteligencia artificial, ¿no? De cuando empiezas a hacer los primeros pinitos que tienes que entender que un sistema entrenado para A está entrenado para A porque ha aprendido sobre eso, no sobre otra cosa. Y además los dominios son tan diferentes que, es decir, una cosa es que tú lo entrenes para reconocer vehículos y después lo quieras aprovechar para reconocer motocicletas. Bueno, a lo mejor puedes hacer cosas, pero de reconocer imágenes a reconocer sentimientos no tiene nada que ver. Y entonces descubrimos que era porque no tenían ni idea de inteligencia artificial. Eran 6 personas que en su tarjeta ponía experto o similar inteligencia artificial en una súper gran tecnológica y eran los que empujaban la inteligencia artificial aquí en España. Pero claro, es una anécdota, ¿no?, que yo siempre cuento y intento contar a los alumnos, intento contar siempre para que se entienda cuál es el escenario actual, porque esto que estoy contando, que según lo explicas, dices, ¡ay, qué barbaridad! Yo creo que cualquiera entiende que es una barbaridad, aun sin saber de inteligencia artificial. Esto ocurre todos los días. Y esta es la gran problemática actual de la inteligencia artificial. En nuestro grupo de investigación la inteligencia artificial es el núcleo y la usamos para resolver aquellos problemas que tienen complejidad, pero lo usamos siempre que sea necesario. Otra de las cuestiones que habitualmente no se explica de la inteligencia artificial es que son sistemas complejos de utilizar, complejos de entrenar, complejos de dimensionar, etc. Pero no significa que valgan para todos. Por poner un ejemplo, se han puesto de moda las redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales posiblemente sean de los sistemas de inteligencia artificial más complejos de utilizar bien. Cuando digo de utilizar bien, una cosa es utilizarlos alegremente dando botones en una pantalla y no saber realmente lo que está haciendo, aunque acabe aprendiendo. Y otra cosa es ser experto en redes neuronales y ser capaces de entrenarlas adecuadamente para que a lo largo del tiempo su solución sea buena, ¿vale? En ese sentido, y eso requiere mucho tiempo, requiere mucho hardware de computación, centros de datos, etcétera. Es complejo, ¿no? Pero es lo que está de moda y todo el mundo utiliza, ¿vale? Entonces, la pregunta de cómo utilizamos nosotros la inteligencia artificial voy a dar una respuesta un poco, digamos que podría dar sorpresiva, ¿no? Y es, pues lo utilizamos si no nos queda más remedio. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que nos plantean las empresas son resolubles con técnicas de estadística tradicionales. Entonces, si es resoluble con técnicas de estadísticas tradicionales, le planteamos la resolución con técnicas de estadísticas tradicionales. Y si no nos queda más remedio, utilizamos técnicas de inteligencia artificial porque así se requiere. Y ahora, dentro de las técnicas de inteligencia artificial, elegimos aquellas que sean más simples de trabajar, simples de modificar en el tiempo, etcétera, 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 tanto para nosotros como para las empresas, siempre que se adecue al grado de satisfacción de mercado o empresarial que requiere la empresa, ¿vale? Entonces ahí elegimos. Claro, y esto se adereza mucho más. Hay ahora con la nueva ley de inteligencia artificial en Europa, está de moda, y yo personalmente es algo que apoyo taxativamente, el utilizar lo que se denominan modelos interpretables de inteligencia artificial, que son aquellos modelos que después se puede saber el por qué han tomado una decisión, que esto es algo que no se le está explicando a la sociedad, que en general los modelos de inteligencia artificial son modelos de caja negra, es decir, dan una solución que puede ser buena, pero jamás vas a saber el por qué. Y eso es un problema, sobre todo en el mundo jurídico, en el mundo legal, en el mundo de los seguros, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, la ley de inteligencia artificial fuerza en determinados sectores a utilizar exclusivamente modelos interpretables. Y de esos en inteligencia artificial hay muy poquitos, ¿vale? Entonces,
¿Cómo utilizamos nosotros la inteligencia artificial? Pues lo utilizamos de esta manera, es decir, seleccionando siempre que se requiera las técnicas de inteligencia artificial más sencillas que solucionan el problema a la empresa y que además se adecúen a la regulación vigente. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Hay en determinados sectores donde solamente vamos a utilizar modelos interpretables, muchas veces en detrimento de la solución. Entonces ahí le explicamos a la empresa, ¿qué prefieres? ¿Una multa y una muy buena solución o no tener una multa o que tengas que desactivar el problema a costa de que la solución del sistema sea un poquito menor? Entonces, de esa forma es como nosotros lo utilizamos, pero mi respuesta en una frase sería, la utilizamos siempre que no nos quede más remedio, ¿vale? Y también, esto a lo mejor no debería decirlo, también la utilizamos muchas veces aderezando de inteligencia artificial lo que a lo mejor intrínsecamente en el fondo sabemos que no lo es tanto. Por eso la gente verá que dentro de las plataformas de inteligencia artificial, curiosamente existen muchas técnicas que no son de inteligencia artificial. Esto es por la necesidad del mercado de venderlo todo como inteligencia artificial, ¿no? Pero hay que ser transparente con las empresas y de esa manera es como nosotros introducimos la inteligencia artificial, pero seamos sinceros, al nosotros abordar problemas muy complejos, que a priori no se sabe si son resolubles, el 90, el 80, vamos a poner el 80% de las veces, sí tenemos que forzar y utilizar sistemas de inteligencia artificial, porque si no son irresolubles con estadística tradicional. Nosotros intentamos resolver en el grupo de investigación problemas complejos, es decir, cuando una empresa nos propone la resolución de un problema que ve que por sí misma no es capaz de resolverlo, que ha recurrido a otros actores externos, que sean otras empresas subcontratadas, y en muchos casos otro grupo de investigación, y les han dicho que no es resoluble porque habitualmente tiene un grado de incertidumbre muy alto, requiere investigación. Ahí es donde solemos entrar nosotros, con un planteamiento claro, que se basa fundamentalmente en un trabajo inicial con ellos de análisis y definición de si en ese dominio el problema es resoluble. También solo lo hacemos si a priori creemos y tenemos un cierto, digamos, sentimiento desarrollado a lo largo de los años de que podría ser resoluble. Entonces, bueno, pues ahí hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, en ese ámbito, pues los dos escenarios o dominios en los que estamos trabajando ahora, que tienen un alto grado de incertidumbre, por un lado es el relativo al mundo de la auditoría de inteligencia artificial. ¿Qué es la auditoría de inteligencia artificial? Hay una nueva ley en Europa, existen leyes a lo largo del mundo a nivel empresarial, etcétera, pero como ley, digamos, de alto rango, la única es a nivel europeo, que se acabará extendiendo a otros países, como pasó con la ley de protección de datos, que también emanó en Europa, y es una ley muy taxativa, y es una ley, son 184 páginas de ley, hay que leérsela, pero bueno, 184 aproximadamente, ¿no? Es un volumen alto, ¿no? Y entonces lo que hace es que en determinados sectores y por ende en muchísimas empresas, casi en todas las empresas grandes, tiene un impacto alto. Y ese impacto alto significa que las empresas de alguna manera tienen que hacer una evaluación de que lo que están haciendo está bien y es acorde a la ley. Eso se llama auditoría. Entonces, al final las empresas están obligadas de una manera u otra a auditar. Claro, auditar la inteligencia artificial no es sencillo, es muy complicado. Eso es algo que ahora crea una gran incertidumbre, las empresas no saben cómo hacerlo, la ley está dando botes entre las áreas de informática, las áreas de negocio, las áreas jurídicas, etcétera, porque nadie sabe cómo coger esto porque es una ley muy técnica y al final, digamos, lo más apropiado es un conjunto de personas del ámbito jurídico, etcétera, etcétera, pero sobre todo con expertos de inteligencia artificial que indiquen cómo hay que auditar esto de cara a que la empresa tenga una seguridad de que lo que está haciendo está bien. Porque no nos olvidemos, por poner un ejemplo práctico, que ese es un hospital y lo que está haciendo no está bien, va en contra y eso es un problema grave, es un problema legal y es un problema para los propios pacientes, ¿no? Es decir, si hay un sistema de inteligencia artificial, pongo un ejemplo claro, un sistema de inteligencia artificial que está hecho con modelos no interpretables que dicen si una persona tiene cáncer o no a base de radiografías, si el modelo se equivoca y hay una denuncia, hay un juez que va a preguntar por qué el modelo dijo eso. Y entonces hay que decirle que se siente mucho pero que no se sabe. Y entonces el juez, lógicamente, tirará de la ley de inteligencia artificial y dirá, es que no podías utilizar estos modelos porque la ley dice que tienes que utilizar modelos interpretables, ¿vale? ¿Qué ocurre? En el mare magnum empresarial, los hospitales, como cualquier otra empresa, subcontratan tecnología, compran, etcétera, etcétera, y no saben si eso es un modelo interpretable o no, etcétera, etcétera. Claro, hasta el día que te llegue una denuncia, y para evitar todo esto existe lo que en el mundo empresarial
no solo empresarial en términos económicos, sino social, hospitales, en el mundo público, el concepto de la auditoría interna. La auditoría interna, que habitualmente se trabaja en el ámbito contable, financiero, etcétera, también se trabaja en otros ámbitos. En este caso sería en el ámbito de la inteligencia artificial. Hay que hacer una auditoría interna para ver que todo se está haciendo acorde a esa ley y a otras, como el RGPD de protección de datos, etcétera. Entonces, eso es un reto que tenemos actualmente, es en lo que estamos trabajando. Tenemos una cátedra de investigación dedicada a esto. Tenemos un consorcio de empresas con el que estamos constituyendo una serie de proyectos de gran nivel con la Unión Europea para abordar un modelo de auditoría de IA para las empresas y la auditoría interna. Y el otro reto que tenemos en mente, también bastante complejo y que desgraciadamente está de moda, es el ámbito de la defensa con el ámbito de los drones. Esta mañana leía una noticia en la prensa que decía básicamente el titular: Ucrania con un dron de 700 euros derriba helicóptero de 6 millones de euros ruso. Ese es el gran problema que todos vemos en los medios de comunicación en el ámbito de la defensa, son las guerras que tenemos, pero sobre todo en términos tecnológicos es el dron. Y el gran problema ahora mismo es cómo defenderte del dron o cómo utilizar el dron para, digamos, posicionarte como ganador en un escenario bélico, ¿no? Entonces, la manera de abordar todo eso, pues lógicamente es un problema muy complejo y es en el que estamos también trabajando con un consorcio de empresas, etcétera, del ámbito de la defensa y también con la Unión Europea. Estamos pidiendo fondos a la Unión Europea para abordar sistemas inteligentes que ayuden a resolver esos problemas y que ayuden, en este caso, a Europa a defenderse de una manera mejor y más inteligente contra drones de enemigos y viceversa, a cómo aportar la inteligencia artificial en el mundo del dron para poder tener drones más sofisticados. Digamos que son los dos escenarios de incertidumbre y de complejidad en los que estamos inmersos ahora, ¿vale?, con grandes consorcios de empresas y la Unión Europea para intentar resolver esos problemas. Mi gran sorpresa con la inteligencia artificial se produjo en los inicios, ¿no? Que es lo que a mí me motivó el trabajar con la inteligencia artificial desde hace ya más de 3 décadas, ¿no? La gran sorpresa fue el ser capaz de entender que, a diferencia de lo que yo había estudiado en aquellos entonces, que era la informática tradicional, la informática clásica, ¿no?, en la cual se desarrollan sistemas que dan soluciones exactas, es decir, un programa de contabilidad, si está bien hecho, está bien programado, y el contable que ha dado las instrucciones no se ha equivocado, siempre hará las cosas bien, no se equivocará. Es algo intrínseco, ¿no? Con la informática automatizamos procesos, ¿vale?, que el ser humano es capaz de entender perfectamente cómo se hace. Un programa de contabilidad, una calculadora, etc. Entonces, la gran sorpresa con la inteligencia artificial, y fue sorpresa porque en Europa y particularmente en España, la inteligencia artificial la hemos aprendido, los que ya llevamos tiempo, como una pequeña área o como una asignatura de la informática. Entonces, la entendíamos siempre como que era informática. Claro, la gran sorpresa es cuando descubres que es algo completamente distinto. Entonces empiezas a entender por qué en otros países como Estados Unidos siempre ha estado diferenciada la inteligencia artificial de la informática, o ha habido dos vías paralelas, ¿no? Y es que la inteligencia artificial tiene ese grado de incertidumbre, tiene ese grado de esas peculiaridades que lo hacen distinto, es decir, y que además, y ese grado, por ejemplo, de caja negra, ¿no?, que no sabe realmente por qué está haciendo las cosas. Es decir, una serie de características que son completamente distintas y contradictorias a lo que es la informática clásica. Entonces, eso para mí en sus inicios fue la gran sorpresa, y es una sorpresa que a mí me dura 30 años, en el sentido de que todos los días me sorprende cómo unas simulaciones burdas, porque estamos hablando de simulaciones a día de hoy muy burdas, solo llevamos en esto 40, 50 años, simulando sistemas inteligentes naturales, como unas simulaciones tan burdas como las que hacemos, como por ejemplo las redes neuronales artificiales, que es una simulación con un ordenador de la estructura del cerebro, las neuronas, ¿no?, que Ramón y Cajal definió claramente, la sinapsis, todas estas cosas, cómo esas simulaciones burdas tienen la capacidad de aprender, por ejemplo, que es una de las, digamos, de los ámbitos que tildamos como inteligentes, ¿no? El aprendizaje, decimos que si un sistema natural aprende, tiene inteligencia en esos términos, ¿no? Entonces, esa es la gran sorpresa, es que eso es un poco lo que yo les diría a los alumnos, ¿no? Es decir, esa es la gran maravilla de la inteligencia artificial, eso que todavía está por descubrir, y el entender que estamos haciendo de manera artificial sistemas que replican la idiosincrasia de lo que es el ser humano, u otros sistemas que pudiéramos, digamos, tildar de inteligentes, ¿no?
Esa es la gran sorpresa y lo que a mí me sorprende todos los días, ¿no? Y con la evolución que está llevando la inteligencia artificial, también con sus riesgos, evidentemente, ¿no? Pero esa es, digamos, la gran sorpresa, ¿no? Por una sorpresa continua que siempre estás inmerso en un mundo de investigación y de conocimiento y de aprendizaje, y eso te lleva a leer del cerebro, ¿no? Te lleva a otros ámbitos, o como compañeros míos, ¿no? que hacen sistemas inteligentes basados en hormigas, ¿no? En el comportamiento inteligente de las hormigas, y hacen sistemas que resuelven problemas con eso, ¿no? Entonces, para mí esa es la gran sorpresa, básicamente, que tiene y que es lo que yo creo que debe atraer a los alumnos que quieran estudiar inteligencia artificial, ¿no? Esa curiosidad se mantiene, que en el ámbito de la informática, siento decirlo, creo que ya no hay tanto para descubrir la informática tradicional, ¿no? A nosotros, a día de hoy, nos diferencia una cosa que, está mal decirlo, pero es nuestra trayectoria. Es decir, a diferencia de muchos otros grupos respetables y que me parecen fantásticos y que, ¿vale? Y que resuelven problemas muy interesantes, lo que a nosotros nos diferencia es que tenemos digamos, un conocimiento acumulado de muchos años, pero no solo un conocimiento teórico, sino un conocimiento práctico, porque llevamos muchísimos años resolviendo problemas a las empresas. Y una de las cuestiones prácticas de la inteligencia artificial es que del dicho al hecho hay mucho trecho, y con esto quiero decir lo siguiente. Una de las grandes sorpresas que se llevan las empresas y que se llevan muchos grupos de investigación es que sistemas, modelos, algoritmos de inteligencia artificial de laboratorio, cuando los pones en producción, se degradan, funcionan mal. Pero eso por una serie de casuísticas que no vienen ahora al caso, porque son complejas en muchos casos. En otros son sencillas, es porque desde el principio están mal hechos porque hay poco conocimiento, pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, esa es una realidad. La única manera de que eso sea equilibrado es tener un vasto conocimiento de años, tanto en el mundo empresarial, en la resolución del problema, y en la propia inteligencia artificial, para que ese salto del mundo del laboratorio, del mundo del piloto, del mundo del grupo de investigación al mundo empresarial, se produzca de una manera racional, que la empresa sepa entenderlo y que sepa que va a ir de la mano contigo durante muchos años, porque los sistemas de inteligencia artificial, sí o sí, por su propia idiosincrasia, se tienen que degradar. Entonces hay que seguir trabajando con ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, esa es nuestra diferencia, ¿no? Y también la otra diferencia que huelga, o sea, cuesta decirlo, ¿no? Pero la otra diferencia es que, bueno, lo voy a decir así de manera clara, nosotros somos bastante más caros en tiempo y en dinero que otros actores del mercado. Eso nos penaliza mucho porque nos estamos quedando fuera de muchos concursos, de muchas propuestas de empresas frente a otros. Nos da igual. Nosotros tenemos unas tasas de tiempos que muchas veces se multiplican por 3 o por 5 en lo que proponemos que vamos a tardar en resolver algo frente a otros, y en términos monetarios similar. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos las cosas de otra manera. Y ahí ya no entro, ¿no? Porque es un poco al hablar de los competidores, yo no, pero nosotros tasamos las cosas en términos de calidad. Y la calidad, como en otros ámbitos, lleva tiempo y cuesta dinero porque se necesitan recursos, y esos recursos, como digo, nosotros no trabajamos nunca con nadie que tenga un mínimo de una formación tecnológica y mínimo de máster. Eso en el mercado hay que pagarlo. Esos sueldos en el mercado son altos. Un poco para tener una idea del por qué, digamos, nuestros proyectos, cuando proponemos proyectos a las empresas, son altos. ¿Qué ocurre en el mercado? Bueno, pues lo que ocurre es que evidentemente la mayoría de las veces las empresas, ante alguien que le dice que le va a resolver lo mismo a mitad de precio o un tercio y a mitad de tiempo o un tercio, coge aquello. Digo, bueno, tú sabrás, ¿no? Esto es un poco como los bombones, ¿no? No quiero decir el nombre, ¿no? Más caros o más baratos, o el famoso limpiador, ¿no? Del anuncio. Eso es exactamente lo mismo. Eso es lo que a nosotros nos diferencia, nos mantenemos ahí, no lo podemos permitir desde el punto de vista estructural del grupo, y porque desde el punto de vista ético y moral, lo que no vamos a hacer jamás, que lo podríamos hacer, es llevarnos el mercado proponiendo cosas baratas que, lógicamente, y en poco tiempo, que por ende, no hay otra, tienen que ser de peor calidad. Esta es, yo creo que es la gran pregunta ahora mismo. Es la gran pregunta, y es la pregunta que yo me hago todos los días de cara al grupo, que me preocupa sobre todo de cara a la gente más joven. Yo ya tengo cierta edad, me queda poco recorrido. Yo, profesional, ¿no? Espero que desde el punto de vista de vida natural sea largo, ¿no? Pero desde el punto de vista profesional a mí me queda ya poco tiempo. Y yo creo que el poco tiempo que a mí me queda, esos 5 o 10 años, lo que lo pueda estirar, bien, yo todavía voy a tener trabajo, ¿no? En el área de inteligencia artificial con mi grupo, pero me preocupa a los jóvenes
me preocupan los alumnos, ¿no?, que vienen estudiando inteligencia artificial, etcétera, a nivel de investigación, ¿qué les espera, ¿no? Y eso es un gran debate, que ahora es el gran debate en el ámbito de en ciertos ámbitos de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Primero, porque la inteligencia artificial está evolucionando, vamos a poner un símil, como el desarrollo de los coches. ¿Quién hace coches? ¿Hace coches alguien? Hace coches las grandes corporaciones. Hace coches BMW, Ford, Fiat, Mercedes, grandes empresas. Cada vez ha habido más, ¿no? Sí, bueno, están surgiendo nuevos, pero también grandes empresas, los nuevos coches que vienen de China, por ejemplo. Pero son grandes corporaciones. La pregunta es, entre comillas, ¿no?, tildándolo así, un alumno que estudie automoción, ¿dónde se sitúa? O en una de esas grandes empresas o en la parte de mantenimiento del coche, ¿no?, el taller, el concesionario. Pero ahí hay un gap importante, ¿no?, un gap donde es complicado, o sea, está tasado. ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? Exactamente lo mismo. La inteligencia artificial, desde el boom que ha habido, no desde los inicios, recordemos que la inteligencia artificial viene de los años 60 y desde los años 80 estamos desarrollando aplicaciones prácticas de inteligencia artificial, y esto no se le explica a la gente, pero desde este gran boom lo que ha ocurrido es que está acaparando el desarrollo de la inteligencia artificial y las soluciones grandes corporaciones, lideradas por las grandes tecnológicas de Google, de Microsoft, etcétera, con OpenAI, etcétera. Y en el mundo asiático también se está produciendo lo mismo de las grandes empresas que vienen fundamentalmente de China, ¿no? Entonces esto es un problema. Esto es un problema porque los actores intermedios, que es los que es mi grupo de investigación, por ejemplo, o empresas medianas, la teoría dice que si sigue la misma evolución que ha ocurrido, como por ejemplo los coches, o en muchos casos que podríamos decir, podemos otro caso, por ejemplo, muy claro, que es el mundo de las agencias de viajes, ¿no? ¿Dónde están las agencias de viajes? Con la aparición de Internet y los grandes operadores, han desaparecido, ¿no? Con esto se tiende exactamente a lo mismo, es decir, la tendencia es esta. Entonces esa es una preocupación, es decir, ¿dónde van a quedar todas estas empresas medianas o grupos como los nuestros en el ámbito de la inteligencia artificial? En el ámbito del mantenimiento, el tener que trabajar obligatoriamente en una gran corporación, esta es una de las grandes preocupaciones, ¿no?, del ámbito de la inteligencia artificial, y que nos está costando a todos nos está costando resituarnos. ¿Por qué? Por poner un ejemplo práctico, muchos trabajos de desarrollo, nosotros afortunadamente hacemos investigación de problemas complejos, ¿vale?, que esos son difícilmente que se pueden resolver con una herramienta al uso de una gran corporación directamente, no es fácil. Pero todos aquellos grupos de investigación que hacen desarrollo puro y duro con inteligencia artificial, esos desarrollos puros y duros que ahora tardan 6 meses, los va a hacer una persona de una gran corporación con una gran plataforma en 2 minutos. Y eso está ocurriendo ya todos los días. Entonces ese es el gran reto, el gran problema, pero bueno, es como todas las burbujas, a ver cómo nos vamos situando, ¿no? Y el otro gran reto es la propia idiosincrasia de la inteligencia artificial y qué estamos creando con todo esto. Es decir, no nos olvidemos, igual que con la máquina de vapor y la creación de las máquinas automáticas, lo que hicimos fue sustituir el trabajo manual del ser humano en una parte significativa, ¿no? Con esto lo que estamos haciendo es, de alguna manera, sustituir el trabajo intelectual del ser humano, ¿no? Todos conocemos ya la generación de vídeo, la generación de texto, ¿no?, los famosos, de hacer una canción, a escribir un guión de cine, ¿no?, a hacer un libro, etcétera, 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 que en poquitos años, oye, tienen una calidad razonable. Imaginemos eso dentro de 20 años, ¿vale? Entonces, ese es el otro gran reto de la inteligencia artificial, que también a la gente no se le está, tanto a la sociedad como a nivel, digamos, de ámbito académico, de ámbito profesional, de ámbito de investigación de los grandes gurús, ¿no?, que están divididos en los que dicen, no, vamos a tirar para adelante a ver lo que pasa, y aquellos otros como Lecan, por ejemplo, ¿no?, premio Nobel, por cierto, que dicen, cuidado, 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 que estamos yendo hacia el abismo. Esto hay que apagarlo. Así de taxativo, ¿eh? Y ya cada uno que se pronuncie. No sé. Pero ese es el otro gran debate, que yo creo que no se le está dando gran importancia, que afortunadamente se ha creado una ley de inteligencia artificial que yo creo que en cierta medida va a frenar un poco todo esto, en cierta medida, aunque es muy criticada en otros países, porque dice que eso frena el desarrollo y la investigación, ¿no? Pero bueno, ese es el otro gran reto, ¿no? Este gran debate que hay sobre hacia dónde vamos con la inteligencia artificial, ¿no? Porque a lo que vamos es que esto que estamos haciendo aquí y ahora mismo, dentro de 5 años no haría falta. Ni haría falta que yo estuviese aquí, ni haría falta que yo hablase, ni haría falta que hubiera una persona grabando, ni haría falta, ni va a hacer falta que haya una persona editando.
será sustituible. En el mundo de la educación también, etc. Entonces, esa reflexión que parece muy filosófica, etcétera, el problema es que es una reflexión que todos los días nos come y todos los días ves cosas, cualquiera lo puede ver, que requiere, pues eso, y que es un reto muy importante y que yo creo que desde el mundo de la academia, del mundo de la investigación y de la docencia, tenemos que ser los líderes en liderar esa reflexión y en que los gobiernos tomen decisiones al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que son como los dos grandes escenarios en términos de reto que yo creo que nos involucran a todos, ¿no? Incluido mi grupo de investigación. En general, yo le diría a toda la gente, en general, que se formen en inteligencia artificial, por una sencilla razón. La inteligencia artificial va a sustituir, va a copar, todos los ámbitos sociales, todos los ámbitos empresariales, todos los ámbitos. Entonces, ahí hay que formar, ¿vale? Sí o sí, seas médico, seas economista, hagas comunicación audiovisual, lo que sea, una buena formación, ¿vale? Ahora, desde el punto de vista de usuario experto, básicamente. Si bajamos un nivel desde el punto de vista de si eres alguien técnico que quieres estudiar en la universidad, etcétera, algo tecnológico, estudia inteligencia artificial. Porque también la inteligencia artificial, a día de hoy, las últimas estadísticas dicen que la profesión más sustituida por la inteligencia artificial es la informática, la programación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues hay también un segundo nivel de gran conocimiento de inteligencia artificial para abordar la ciberseguridad, para ser programador con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y ahora ya bajamos a un tercer nivel, que es en el que nosotros nos movemos, que es la resolución de problemas complejos con inteligencia artificial, ¿vale? Eso ya requiere un conocimiento mucho más profundo. Ya no es un conocimiento como el primero a nivel de superusuario en una disciplina o a nivel de tecnólogo con inteligencia artificial para hacer tecnología, como informática clásica, ¿no? Pero con inteligencia artificial. Es a nivel ya de la resolución de problemas que requieren I+D, investigación y desarrollo. Y la investigación y desarrollo, que es en lo que se basa, digamos, nuestro ámbito como grupo para resolver problemas complejos a grandes empresas, pues lo que requiere es una formación mínima de grado con máster y tendente a desarrollar un estudio de doctorado. Porque en esos estudios de doctorado donde está implícita la propia investigación, es decir, tendente a ser investigador, porque sin investigación es imposible resolver problemas complejos con gran incertidumbre como los que tienen las empresas con las que habitualmente trabajamos nosotros. Entonces, esa sería mi recomendación, es decir, si lo que quieres es abordar, digamos, llegar a esa parte, ¿no? de desarrollar problemas, que por otro lado pensemos que serán los que pervivirán en el tiempo, esto es una opinión gratuita y personal, porque evidentemente todos los otros serán autofagocitados por la propia inteligencia artificial, es decir, le explicamos a los alumnos que ahora ya la inteligencia artificial está sustituyendo a los programadores, pero los programadores que programan con la inteligencia artificial lo que están haciendo es alimentar el monstruo para que les fagocite en el futuro, es decir, y tarde o temprano desaparecerá también, ¿no? Entonces, sin embargo, donde hay incertidumbre, no es programable, se requiere conocimiento e investigación y siempre habrá nuevos retos, nuevos problemas que afrontar, pero para llegar a eso es conocimiento, 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 que es aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Y sé que no le gusta a nuestros alumnos que le digamos esto, pero eso es estudiar, estudiar, estudiar para aprender, aprender, aprender.